Ingresamos a este último bloque de este primer programa, ciclo 2016 de Una Vuelta por el INTA. Seguimos el Marco Juárez. En este caso vamos a hablar sobre trigo, pero relacionado con el tema que veíamos anteriormente y en la altura de las napas en esa zona. La importancia estratégica del trigo, no solo desde el punto de vista productivo, sino también como consumidor de agua. El ingeniero Fraschina de la Estación Experimental Marco Juárez del INTA nos decía lo siguiente. De frente a una nueva campaña de trigo, desde INTA tratamos que se revalorice el rol que cumple el trigo como gramínea de invierno dentro del sistema de producción y dentro de la sustentabilidad del sistema de producción agrícola en general de toda la pampa húmeda. Tiene que ver con el aporte de rastrojo que deja el cultivo de trigo. El aporte de rastrojo no debemos olvidar que es indispensable para hacer una adecuada implementación de la siembra directa. Y en el caso del trigo también particularmente el aporte de materia orgánica vehiculizado a través de las raíces del sistema radicular en los primeros centímetros del suelo, que tienen un muy fuerte impacto sobre la capacidad de infiltración del agua de lluvia en el suelo. A esto también debemos sumar la eficiencia en el uso de los recursos. Cada región de la pampa húmeda tiene la posibilidad de poner en juego una serie de recursos. Estamos hablando de agua, de clima, de suelo, de disponibilidad de humedad, como también el manejo de cultivo que se hace en cada región. Y está demostrado que en la eficiencia del uso de esos recursos, el doble cultivo siempre se destaca y es realmente algo a tener en cuenta cuando estamos planificando los cultivos en una campaña. El cultivo de trigo tiene un aporte muy importante, como decíamos recién, vía sistema radicular y vía cobertura, pero también permite hacer el doble cultivo con soja es el más frecuente, pero el doble cultivo con maíz también en la región central norte está tomando relevancia. Es importante destacar que el cultivo que sigue al trigo, por supuesto su expresión va a depender de la latitud en que estemos, pero también va a depender de la ocupación del lote por parte del cultivo de trigo. Allí es donde desde INTA estamos tratando de hacer hincapié para que en cada región se elija adecuadamente la fecha de espigazón del cultivo de trigo, se elija una variedad y una fecha de siembra adecuada para cada una de las situaciones, para que no se atrase el momento de la espigazón y por lo tanto tampoco se atrase el momento de la cosecha. Y siguiendo con el tema del trigo, en este caso, el economista de la Estación Experimental Marco Juárez del INTA, Carlos Guidadaza, nos da un amplio panorama de cómo pinta la campaña y también hace hincapié en la importancia estratégica del cultivo de trigo relacionado con el consumo de agua. Lo vemos. Bueno, en este año las perspectivas del cultivo de trigo son bastante más positivas que los años anteriores. Históricamente ha tenido una evolución muy heterogénea, digamos. Hubo campañas donde prácticamente se sembraron 1.200.000 hectáreas en Córdoba al pico y a 2 campañas después 250.000 hectáreas, así una baja de las 4/5 partes de la superficie. Eso obedeció a problemas de una parte climáticos, problemas de sequía en periodo de siembra y también a problemas en la parte de política sectorial, en la comercialización, exportación, etc. Esto hizo de que fuera muy variable la superficie dedicada al cultivo, siendo que es muy importante, agregándole al análisis económico indicadores ambientales, se ve que es muy importante la rotación, aunque sea del doble cultivo trigo-soja, para evitar un consumo muy bajo de agua y en años con una provisión de lluvias muy intensa ayuda muchísimo a que baje el perfil de la napa. Entonces, este año se está dando de que ante el cambio de política sectorial, prácticamente
se han eliminado la restricción a las exportaciones, ha mejorado el precio respecto al año pasado entre el 70-80%, también en el caso del maíz en forma más marcada, porque el maíz tiene un precio internacional un poco mejor. En el caso de trigo, hace 3 campañas que viene el precio internacional un poco en caída por una alta oferta mundial. Entonces en maíz se nota más el efecto, pero en trigo también, y esto representa que aunque los costos directos en este periodo, debido a todos los cambios de cotización del dólar, han subido entre un 30-40%, más o menos 20% en el rubro labores, y en insumos, semillas, agroquímicos ha subido un 60%, lo que da un costo directo entre campañas de un 50% más caro. El precio, al estar respecto al año pasado un 60% por encima, hace de que el margen bruto esperado sea bastante positivo, entre un 60 y 70%, que está bastante sobre la inflación del periodo, que según distintos indicadores puede ser de un 30 a un 35%. Entonces, en términos reales, se mejora en forma marcada el resultado del cultivo. Y entonces, la opción por el doble cultivo, trigo-soja en esta zona, pasa a ser nuevamente algo competitivo respecto a soja, teniendo en cuenta los buenos indicadores tanto en el tema de balance de nutrientes como en el tema de consumo de agua del perfil. Y esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos la atención. Esto ha sido el primer programa Ciclo 2016 de Una Vuelta por el INTA. Nos encontramos el próximo domingo por CBA 24N.